Vamos a hacer este repaso de cosas que ya habíamos dado en la última clase, que sí fue presencial, el miércoles, donde habíamos presentado el gran teorema fundamental del cálculo, que lo estamos dividiendo en dos partes, parte uno, parte 2. En la primera parte, lo que podemos encontrar es que si yo tengo una función que es continua sobre un intervalo cerrado, entonces la función g que se define a partir de esta expresión integral, o sea, está definida a partir del cálculo de una integral, esta función tiene la característica de ser continua sobre todo el intervalo cerrado, derivable sobre el intervalo abierto y además coincide con que su derivada es la función integrando, que era algo que nosotros habíamos visto en la previa a llegar a lo que es el teorema fundamental, viendo quién era la función integral para algunos casos muy particulares de funciones f, de las cuales conocíamos la fórmula de integral definida, porque son muy pocos los ejercicios que empezamos a trabajar, más que nada exploratorios, pero para algunos sí pudimos concretar el cálculo final de la integral definida. Algunos digo, de los cuales también habían quedado como ejercicios, ¿no? Como tarea. Pero teníamos la fórmula cerrada. Y bueno, con esa exploración decíamos, qué casualidad, ¿no? La función g integral, por ejemplo, para la función f identidad o para la función t cuadrado, nos daba la conclusión de que su derivada coincidía con esa función f dada. Bueno, no era una casualidad, era algo que tenía que pasar. Eh, y este teorema nosotros en particular no lo vamos a demostrar, sí lo tenemos que saber y saber aplicar. En el saber aplicar estuvimos trabajando con el cálculo de las derivadas de estas tres funciones, siempre como aumentando en dificultad, donde en este caso la derivada de la g1 era tal cual aplicar el teorema fundamental del cálculo en esta parte uno. Después, en el caso 2 se complicó apenitas porque la variable x no está arriba, en la parte superior de la integral, sino que para poder lograr eso tuvimos que invertir el orden de la presentación y entonces ahí pudimos aplicar el teorema fundamental y derivar. Y en el caso 3 dificultad más grande, veíamos que en el extremo superior sí existía la variable, pero no sola, estaba acompañada por otra expresión. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Se acuerdan? Para poder resolver este caso. ¿Qué habíamos hecho acá para poder encontrar la derivada de g3? ¿Qué habíamos hecho? Regla de la La regla de cadena. la cadena. Claro, la idea fue de alguna manera buscar que esta función g3 se pueda escribir como composición de dos funciones para que en alguna de esas posibilidades de la composición aparezca la derivada de una función que sí sé hacer cuando la variable x sola es la que está como extremo superior de la integral. Bien, después creo que había dejado la propuesta, bueno, ¿y qué pasa si el extremo inferior también es variable? Que sigue abierta la propuesta, que lo sigan pensando un poco. Es fácil, creo que alguien se me acercó, me lo mostró y estaba bien. Bueno, y después, para terminar la clase, trabajábamos con el teorema fundamental parte 2, en la que no hicimos la demostración y hoy sí la vamos a hacer. Es quien nos da el broche final un poco a todo, porque nos permite poder calcular integrales definidas de funciones que siendo continua y sabiendo que esa integral existe, en principio no teníamos las herramientas para poder calcularla. Entonces lo único que yo tengo que saber es que si la función integrando, la f chiquitita, es continua, conociendo una primitiva de la función integrando, voy a poder calcular esta integral definida a partir de evaluar la primitiva elegida en el extremo superior menos la primitiva en el extremo inferior. Esa cuenta simple me permite poder encontrar la integral definida. Vimos, por ejemplo, ya un ejemplo concreto donde la función integrando es la función e a la x, una función continua en todos lados, continua en R, que particularmente si yo la trabajo sobre el intervalo 1,3, por supuesto que la integral definida existe, pero no hemos visto ninguna sumatoria
demostrada, de las que yo les había presentado los resultados ya cerrados, que tenga que ver con cálculos involucrados con una función exponencial. ¿No? Está bien. Nosotros las sumatorias que demostramos están dadas a partir de subíndices naturales, pero ninguna de ellas está involucrada con una cuenta relacionada con la función exponencial. Entonces digo, bueno, ¿cómo se hace esto? Porque hay un teorema que me dice que si la función es continua en el intervalo cerrado de trabajo, la integral definida existe, se puede calcular. O sea, la función es integrable. ¿Y cómo lo calculo? Bueno, recién ahora, con el teorema fundamental del cálculo parte 2, tengo una herramienta clara, precisa, que me dice cómo calcularla. Tengo que buscar una función primitiva de la función integrando. Bueno, por supuesto, nosotros en la práctica, que era lo que sí les había comentado al final de la clase, tenemos este paso intermedio que lo solemos aplicar, en donde queda clara quién es la función primitiva y dejamos claro cuáles son los extremos sobre los cuales va a accionar esta primitiva. Manteniendo la misma idea, 1 y 3, o sea, el extremo inferior es 1, el extremo superior es 3, pero esta vez no ponemos una S alargada, sino que ponemos como un segmentito vertical, indicando sobre qué extremos va a actuar esta función primitiva. Y entonces, bueno, dejamos eso expresado y hacemos la cuenta. La función primitiva en el extremo superior de la integral menos la función primitiva evaluada en el extremo inferior de la integral. Ese numerito final es quien corresponde al valor de la integral definida. Em, Después, por supuesto, nos podíamos meter ahora con funciones trigonométricas, en este caso la función coseno, quien es una primitiva, ¿eh? Una primitiva de la función coseno, seno. No la estoy derivando, estoy buscando una primitiva. Yo sé que la función seno de x, cuando la derivo, me da la función coseno de x. Bueno, entonces la función seno de x es una función primitiva. Por lo tanto, en la práctica, ¿qué es lo que nosotros escribiríamos? Bueno, esta es la integral que me piden resolver. Expreso quién es la primitiva que voy a usar, dejo claro quiénes son los extremos y después hago la cuenta. La función primitiva evaluada en el extremo superior menos la función primitiva evaluada en el extremo inferior, resultado final 1, ¿no? Em, por supuesto que acá se abre como una puerta más en todas estas dificultades que tenemos, donde decimos, qué bueno, yo teniendo una primitiva de la función integrando, ya resuelvo la integral definida. Fantástico. Ahora, no de toda función que yo ponga como función integrando en la integral que voy a calcular, tengo rápidamente el conocimiento de una primitiva. Aún siendo una función continua que admita primitiva, pero ¿cómo lo encuentro? Bueno, aparecen lo que se llaman las técnicas de integración, de las cuales hoy vamos a ver una, ¿no? Y una de tantas, porque nosotros vamos a ver en la cátedra solamente dos formas o reglas para poder encontrar primitivas de funciones, que van a tener que tener una forma particular. Eh, Nos van a quedar un montón de funciones afuera de las cuales hay un criterio concreto que me resuelve cálculo de primitivas. Sí, van a quedar esos criterios afuera. Nosotros vamos a ver solo dos. La técnica de sustitución y la técnica de eh, partes. ¿Mm? Bueno, ya lo vamos a ver eso. Lo que quiero hacer es hacer la demostración del teorema fundamental del cálculo parte 2, que eso sí no lo habíamos visto. Así que eh, voy a dejar de compartir acá para compartir una pizarra. Bien, recordemos qué es lo que dice el teorema fundamental entonces del cálculo parte 2. Si f es, no empiecen a escribir en la pizarra, lo único que les pido. Si f es continuo en el intervalo cerrado AB y f mayúscula es una primitiva de la función f en AB, entonces lo que se dijo es que la integral desde A hasta B de la función f chiquitita, diferencial x, es esa primitiva evaluada en B menos
esa primitiva evaluada en A. Eso es lo que dice el teorema, ¿no? Chan, 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 lo dejo ahí. Eso. Vamos entonces a lo que sería la demostración. A ver qué pasa. El teorema, se supone que yo tengo f de dato. El dato que tengo es que f es una primitiva de la función f chiquitita en AB. Eso lo tengo, eso es un dato para mí, esto es dato, ¿no? Que lo voy a usar. Lo que les pedí que no escriban en la pizarra, chiquitines. Bueno, lo que sabemos después por teorema fundamental del cálculo, parte uno, que si yo construyo esta función g de x igual a la integral desde a hasta x de f de t diferencial de t, esa función, así construida, recuerdan que cumplía tres condiciones. Esa función g es continua en el intervalo cerrado, la función g es derivable en el intervalo abierto y además cumplía la condición de que su derivada coincidía con la función integrando para todo x perteneciente al intervalo abierto AB. Entonces, cuando ahora junto el dato que tengo con lo que yo ya sé del teorema fundamental del cálculo, sé que entonces la F mayúscula y la G chiquitita, las dos son primitivas de la misma función. Porque si a mí me dicen que la F mayúscula es una primitiva de la F chiquitita, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que la F mayúscula sea una primitiva de la F chiquitita. ¿Cómo puedo hacer una traducción de eso? Por definición propia, ¿no? ¿Qué significa Manuel, Tomás, Elena? A ver, ¿alguno? Paloma, Luis, Pedro. Si la F Que yo mayúscula es... tirando la primitiva tengo. ¿Qué, Ailén? Yo pregunto concreto, si la F mayúscula es primitiva de la F chiquitita, primitiva, acuérdense que también era antiderivada, un sinónimo, ¿qué significa? Que F mayúscula prima es F chiquita. Señor, tan simple como eso, que F mayúscula prima coincide con la F chiquitita, ¿no? Acá, acá. Y eso, esta F mayúscula prima es igual a f de x por el dato que tengo para todo x en el intervalo cerrado, a b, ¿no? En el cerrado, por dato. Y entonces uno, un par de cosas. Tengo esto de dato y tengo esto que lo acabo de concluir. Quiere decir entonces que la f mayúscula prima y la g chiquitita prima, las dos, tienen la misma derivada en un intervalo restrictivo, digamos, porque tengo que buscar en el intervalo donde las dos cumplan la misma condición. Entonces, lo que yo puedo decir de estas dos cosas es que la derivada de la f mayúscula y la derivada de la g chiquitita son iguales para todo x que estén dentro de lo que sería el intervalo abierto, porque tengo que tomar la intersección de los dos dominios sobre los cuales vale la misma igualdad. Y entonces, si las dos funciones tienen la misma derivada
la misma derivada en un intervalo abierto, ¿qué decía uno de los corolarios estudiados del teorema de valor medio para lo que fue el parcial uno? ¿Qué decía? Que las Que funciones la difieren en función una es... constante. Exactamente, que las funciones tienen que variar en una constante. Entonces, conclusión de esto, f de x coincide con g de x más una constante para todo x perteneciente al intervalo AB. Bien, es decir, que siempre, en realidad no estoy diciendo nada que yo ya no conozca. Dos primitivas de una misma función tienen que ser eh, entre sí, tener una diferencia de una constante. Las debe diferenciar una constante. Bueno, pero a mí me interesaría probar que esta igualdad se da no solo en el intervalo abierto, sino en el intervalo cerrado. Y eso es lo que voy a tratar de ver. Veamos que f de x en realidad es g de x más c también para todo x que está en el intervalo cerrado AB. No solo en el abierto, porque yo necesito jugar con la valoración de la f y de la g chiquitita en A y en B. Y si yo tengo solamente este dato, no puedo jugar de esa manera. Bueno, ¿cómo lo hago? Usando datos que yo tengo también. Si yo sé que la función f es una primitiva de la función f chiquitita en AB, cerrado, lo que me está diciendo es que la función f es una función continua, ¿no? Su derivada, la derivada de la f mayúscula, yo hago las f's diferentes, ¿eh? Hay veces que hay gente que no hace las f diferentes. Esta es mi f mayúscula y esta es la f chiquitita. Yo diría que ustedes tomen también un poco esa costumbre para que cuando alguien después lea la carpeta se entienda de qué f están hablando, ¿no? La f mayúscula, la f mayúscula como es una primitiva de la f chiquitita, me dice que la derivada de la f mayúscula coincide con la f chiquitita en el intervalo cerrado. Como la f chiquitita de datos sé que es continua, entonces la f mayúscula también es continua. Admite derivada que coincide con la f chiquitita. Entonces f es continua en el intervalo cerrado AB, por ser f' igual a la f chiquitita. Por otro lado, la g chiquitita es continua también en el intervalo cerrado AB. ¿Por qué? ¿Esto de dónde viene? De esto que yo puse acá. Y entonces eso me va a servir para terminar de mostrar que la F mayúscula y la G realmente difieren en una constante sobre todo el intervalo cerrado, no solo sobre el intervalo abierto. ¿Cómo hacemos eso? Así. Si yo quiero calcular F en A, esto daría el límite cuando X tiende a de, perdón que ahí me confundí de la F, de la f mayúscula de x. Estoy escribiendo lo que es la definición de una función continua en un punto. La f mayúscula evaluada en a es exactamente el número que obtengo si hago el límite cuando x tiende a de la f mayúscula. Ahora, en los alrededores de a, en este caso sería desde la derecha, porque a es un extremo izquierdo del intervalo, lo que estoy diciendo es que estas dos funciones son idénticas. La f mayúscula con la g de x más c. Entonces puedo, en vez de poner f mayúscula, escribir g de x más c. Porque donde sé que son iguales es en el intervalo abierto. Entonces, como yo estoy analizando el límite en este caso sería el límite por la derecha, ¿no? Esto es igual al límite cuando x
Bueno, ya directamente, perdón, no es igual a nada. Este límite. Límite cuando x tiende a por la derecha de g de x más c. Bueno, como la función g es continua en el intervalo cerrado, yo entonces lo puedo calcular como g en a más c. Quiere decir entonces que la función f mayúscula en a coincide con lo que la función chiquitita g vale en a más c. Y por otro lado, cuando yo calculo f en b, en mayúscula, ahora me estoy acercando a b desde el único lugar que puedo, que es desde la izquierda. Yo sé que por definición esto es el límite cuando x tiende a b desde la izquierda de la función f mayúscula. Pero como la f mayúscula coincide con la g de x más c, sobre todo el intervalo abierto, y estoy analizando un límite, yo puedo escribir el límite cuando x tiende a b por la izquierda de, en vez de escribir f mayúscula, escribo g de x más c. Y de nuevo, como la función g ahí es continua, yo esto lo puedo resolver como g en b más c. Entonces, yo tenía este dato de que estas dos funciones eran idénticas del intervalo abierto. Pero ahora estoy incorporando el hecho de que también en los extremos del intervalo esas dos funciones coinciden. Entonces, de acá, lo que puedo concluir es que realmente f de x es igual a g de x más c, pero ya para todo x perteneciente al intervalo cerrado. Una vez que yo tengo eso, recién ahí puedo ir a probar lo que quiere el teorema fundamental del cálculo parte 2. Vamos a ver esto. ¿Qué pasa si yo hago, veamos, vamos a ver acá, resulta entonces, ¿qué pasa si yo hago f mayúscula en b menos f mayúscula en a? F mayúscula en b, f mayúscula en a. Yo digo, ¿y esto? Bueno, ¿qué número da? Obviamente, no sé, porque no tengo idea quién es la f chiquitita, no sé nada. Pero sí puedo vincularlo con la g. Pregunto, si yo quiero calcular f mayúscula en b, ¿a quién va a ser igual, dijimos? A G en B más C, Sí, ¿o señor. no? Sí, señor. Es igual a g en b más c, que lo saqué de acá, de todo este renglón. Después le voy a restar, paréntesis, lo que me dé f en a. Bueno, entonces digo, ¿quién es f en a? Y f en a lo tengo acá. Es g en a más c. Cuando veo de sacar los paréntesis, me doy cuenta que las c se van a cancelar y lo que me queda es g en b menos g en a. Y digo, ¿pero quién es G? G sí tenía ya una careta más conocida. La G la tengo acá arriba. Eso no me lo olvido. Esta es la G. Entonces digo, bueno, a ver qué significa hacer G en B. ¿Qué significa hacer G en B? Si la G la tengo definida acá arriba. ¿Qué tendría que poner? Y la integral iría de A B. Sí, señor. La integral desde A hasta B de f chiquitita de t diferencial de t. Bien. Menos. ¿Y cómo me quedaría la G en A? Cero, Bien, pero ¿por qué te queda cero? porque va de A hasta A. Sí, señor, lo voy a escribir. Integral de A hasta A de f de t, diferencial de t, que obviamente es correcto lo que estás diciendo, esto es igual a cero. Entonces lo que me doy cuenta es que de la cuenta lo que me queda es esto. La integral desde A hasta B de f de t, diferencial de t. ¿Y entonces qué hago? Bueno, uno el principio con el fin. Por lo tanto, la integral desde A hasta B de f de t
diferencial de t, ¿a quién va a ser igual? A f mayúscula en b menos f mayúscula en a. Y se terminó de demostrar el teorema fundamental. Parte 2. ¿Mm? Entonces, se juega al momento de demostrarlo con que cada vez que tenga primitivas diferentes de la misma función en el intervalo de trabajo, esas primitivas entre sí tienen algo en común, difieren de una constante. Entonces, por ejemplo, alguien podría venir y decirme, esto después lo voy a borrar para que cuando guarde este PDF, no guarde esto que voy a poner acá, ¿no? Pero supongamos que viene alguien y me dice, quiero calcular la integral de 1 a 2 de t cuadrado diferencial de t. Y pongo t cuadrado para que sea fácil buscar una primitiva. ¿Quién sería una primitiva de t cuadrado? Una. Díganme. T al cubo dividido 3. Sí, señor. Entonces yo digo, mira, voy a elegir esta, t al cubo dividido 3, evaluada entre 1 y 2. La cuenta que tendría que hacer sería 2 al cubo sobre 3 menos 1 al cubo sobre 3. La voy a dejar expresada así. Y viene alguien y me dice, no, pero yo sé otra primitiva. A ver, entonces pongo la integral de 1 a 2 de t cuadrado diferencial de t y me dice, no, yo sé como primitiva t al cubo sobre 3 más 5. Fantástico. Yo esta función propuesta la derivo, me da t cuadrado, es una primitiva, todo bien, entre 1 y 2. Resulta que cuando hago la cuenta, ¿qué queda? Esta primitiva evaluada en 2. Entonces me queda 2 al cubo sobre 3 más 5. Menos, paréntesis, esta primitiva evaluada en 1. Bueno, evaluada en 1. Entonces acá me queda 1 al cubo sobre 3 más 5. Cuando yo a este menos lo hago actuar adelante del paréntesis y saco el paréntesis, ¿qué me queda? 2 al cubo sobre 3 más 5 menos 1 al cubo sobre 3 menos 5. ¿Qué pasa con esa constante que yo agregué porque se me ocurrió usar otra primitiva? Se va. Y me termina quedando el mismo resultado de arriba. O sea, no importa la primitiva que use. El hecho de que difieran las primitivas en una constante hace que la cuenta en definitiva siga siendo la misma. ¿Estamos? Yo eso lo voy a borrar para que no quede, pues si no, no tiene nada que ver con la demostración. Y voy a cargar. Igual después lo puedo buscar, pero creo acá. En algún lugar sé que lo puedo guardar. Bueno, no sé todas esas cosas nuevas que me aparecen. No importa, sé que después lo busco esto, así se los comparto. ¿Mm? Y si yo pongo acá compartir. Ah, no, tenía que poner correo electrónico. No importa. Esto me queda cargado. Estoy buscando dónde es que lo puedo exportar acá como PDF. Ahí va. Listo. Después se los paso. ¿Mm? Bueno, muy bien. Seguimos. Para terminar este PDF, nos queda un poco esta cuestión de conclusión más general, en la que uno se da cuenta que existe de alguna manera una relación entre integración y derivación, ¿no? Esto que en principio fue preguntarme al principio digo, de la unidad 2, donde queríamos calcular el área de una región y que todo ese proceso de elaboración, de crear un valor aproximado del área buscada, nos llevó a plantear sumatorias y esas sumatorias a la vez se nos amplió un poco toda la cabeza buscando sumas de Riemann y a partir del límite de sumas de Riemann definir la integral definida.
cuando llegamos a esta instancia nos dimos cuenta que las integrales están totalmente vinculadas con el cálculo de derivadas. O sea que el mundo de integración y el mundo de derivación está íntimamente relacionado. Bueno, ¿cómo puedo escribir formalmente esa relación? Bueno, acá lo tenemos. Si esta es una función integral, que sería la que nosotros veníamos llamando la g chiquitita, lo que sabíamos es que la derivada de esa función me da la función integrando. Entonces, en esta expresión es como pensar que la derivada de la integral me devuelve la misma función original. Y después digo, bueno, ¿y si hago al revés? Primero derivo y después calculo la integral. Bueno, si a una función la derivo y a esa función luego le calculo la integral definida sobre un cierto intervalo, en este caso lo que tengo es esta diferencia, porque la f chiquitita de la función integrando es una primitiva. Este dato me lo está dando el teorema fundamental del cálculo, la parte 2. Este dato me lo dio el teorema fundamental del cálculo, la parte 1. Entonces, bueno, de alguna manera hay una cuestión de que derivar e integrar es un proceso en algún punto uno inverso del otro. Digo en algún punto porque acá sí, parto de la función f, la integro, la derivo y me da la misma función. Pero acá hago al revés, ¿no? Parto de una función, la derivo primero, la integro después y no me da la misma función exactamente. Hay una constante dando vueltas. Y por eso es que uno dice, en algún sentido, son uno un proceso inverso del otro, ¿no? Porque no me da exactamente acá f de x, me da f de x menos f de a. Bueno, esta placa, acuérdensela siempre, se suele jugar con esto en la teoría. Así que acuérdense de estas dos conclusiones. ¿Mm? Bueno. Si continuamos ahora en el transcurso de todo lo que son los temas, aparece una sección en el libro, que es la que vamos a desarrollar ahora, que es teorema del cambio neto, que lo que hace es sacarle el jugo al teorema fundamental del cálculo, más precisamente parte 2. Lo que estamos viendo acá es un resumen de lo que acabo de decir, así que lo paso. ¿Qué es lo que dice el teorema fundamental del cálculo parte 2? Lo escribimos de nuevo, está acá. Si f es una función, la f chiquitita es una función continua sobre el intervalo cerrado, la integral definida de la f chiquitita se escribe a partir de esta cuenta final, que es de conocida una primitiva. Evaluamos la primitiva en el extremo superior menos la primitiva en el extremo inferior y tenemos el resultado final de la integral. Hagamos un mini cambio en la presentación. El hecho de saber que la f mayúscula es una antiderivada de la f, o primitiva, acuérdense, lo que nosotros sabemos es que pasa esto. Y entonces, ¿por qué no poner acá, en lugar de f chiquitita, derivada de f mayúscula? Para no escribir dos letras f diferentes, ¿no? Entonces, la igualdad que me brinda el teorema fundamental del cálculo parte 2, la puedo reescribir de esta manera. Entonces, cuando la veo así, aparece lo que ahora vamos a llamar teorema del cambio neto. Es decir, que cuando yo esté trabajando sobre un cierto intervalo cerrado, el cambio neto en ese intervalo producido por la función f mayúscula coincide con la integral de esta función que está acá, que podríamos denominarla razón de cambio. ¿No se acuerdan que muchas veces cuando uno comienza el concepto de derivada habla de razón de cambio promedio y razón de cambio instantánea? Bueno, el cambio neto en la función, en el intervalo de trabajo, se puede pensar como la integral de lo que sería la razón de cambio instantánea. La razón de cambio instantánea, que es lo que nosotros muchas veces hemos dicho, derivada.
Entonces, ¿para qué me serviría haberle cambiado un poquito esa forma de presentación al resultado del cálculo, del teorema del cálculo parte 2? Bueno, sirve para esto. Situación. Supongamos que yo estoy trabajando con una función b de t, ahí, rosa, una función b de t, que es el volumen de agua de un depósito en un cierto instante t. Su derivada es la velocidad o la razón con la cual fluye esa agua hacia el depósito. Por supuesto, puede ser hacia el depósito o puede salir, no sé, ¿no? Entonces, lo que uno puede hacer es vinculándolo con el teorema de cambio neto es el cambio neto producido en el volumen de agua del depósito se puede pensar como la integral definida de la razón de cambio instantánea, de lo que es su velocidad. Entonces vamos a vincularlo con algún ejercicio en concreto. Me dice, situación, problema, una sustancia química fluye en un tanque de almacenamiento a razón de, acá ya hay una velocidad, 180 más 3T litros por minuto, contando de 0 a 60, un intervalo de una hora, ¿no? Pero medido en minutos. Dice, encontrar la cantidad de sustancia química que fluye en el tanque durante los primeros 20 minutos. Encontrar la cantidad de sustancia química que fluye en el tanque durante los primeros 20 minutos. Entonces, evidentemente, si estoy hablando de que hay una cierta cantidad de sustancia química, esa sustancia química, y tengo que ver cómo cambia en esos primeros 20 minutos, bueno, no me acuerdo ahora el nombre que le usamos después para definir a la sustancia, pero evidentemente yo tengo que hacer S en 20 menos S en 1. La cantidad de sustancia en el minuto 20 menos la cantidad de sustancia en el minuto 0, perdón, no 1. Cambio neto producido en la cantidad de sustancia química. Eso es lo que yo tengo que calcular. ¿Y cómo lo calculo vinculándolo con el teorema de recién? Bueno, haciendo la integral desde 0 hasta 20 de la función que es su razón de cambio instantánea, su velocidad. Que quién va a ser, acá la tengo, 180 más 3t, diferencial de t. Es una aplicación concreta de esta fórmula de acá. Pero como está bien hecha del otro lado, voy a sacar todo eso acá. Ah, C de t lo llamo, yo lo llamaba ese. Entonces, ¿queda claro? C de t es la cantidad de sustancia química en el tanque en el instante t. C' representa la velocidad, la razón con la cual esa sustancia fluye en el instante t. Bueno, entonces lo que yo tengo que calcular sería C en 20 menos C en 0, el cambio neto producido. Lo asocio con el teorema de recién y entonces nos queda esta cuenta. ¿Cómo resolvemos esa cuenta? Y yo ahora tengo herramientas. No voy a hacer una suma de Riemann. Voy a buscar de la función integrando una primitiva. En este caso, la función integrando es una expresión polinómica, o sea que buscar una primitiva de un polinomio no es tan difícil. Seguramente es un polinomio de un grado más grande y voy buscando término a término expresiones para formar la primitiva general. Entonces buscaría una primitiva de 180, 180t. Estoy aplicando la linealidad del cálculo de primitiva en la suma y en la resta. Y en este caso una primitiva de 3t, 3 medios t cuadrado. Muchas veces uno propone porque le parece y después yo diría, ¿y si probamos un segundo que no me cuesta nada si la estoy proponiendo bien? Entonces digo, si yo esto lo propuse bien, es porque evidentemente cuando yo a esta expresión propuesta la derivo, me tiene que dar esta función. Bueno, funciona.
Si yo derivo esta expresión, me queda la función integrando, ¿no? La que tengo acá arriba, ahí. Bueno, como ya busqué una primitiva, ahora utilizo el teorema fundamental del cálculo parte 2. Evalúo la primitiva en el extremo 20, o sea que hago 180 por 20 más 3 medios por 20 al cuadrado y le resto esta primitiva evaluada en cero. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo evalúo en cero, me queda 180 por cero más 3 medios, cero al cuadrado. Este término, en definitiva, es un gran cero. Bueno, esta cuenta es la que finalmente queda 4.200 litros. Entonces, así la cantidad que fluye dentro del tanque durante los 20 primeros minutos es 4.200 litros. Otra situación que también la usábamos mucho en cálculo 1 es el hecho de que si yo tengo una función que representa la posición de un objeto que va transitando de manera lineal, su velocidad la puedo calcular a partir de derivar la función trayectoria, la función posición, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta situación, justamente un objeto que se mueve a lo largo de una línea recta, donde s de t es la función posición, el cambio producido en la función posición, el cambio neto producido en un cierto intervalo de tiempo, lo puedo calcular a partir de la integral sobre el intervalo medido de lo que sería su función derivada. Acá tendría que decir S' de t. Pero S' de t es la que nosotros habitualmente llamamos B de t, función velocidad. ¿Bien? Entonces esto es cambio neto. Cuando yo empiezo a contar desde el tiempo t1 al tiempo t2. Ahora, esta situación puede no ser la única que me interese. Puede pasar que, por ejemplo, imaginemos esta situación, ¿no? Tengo un cierto camino sobre el cual tengo el autito que anda, ¿no? Entonces, este en el instante, no pongo instante. Yo empiezo mi recorrido, autito, y resulta que en el instante que va desde T1 a T2, que es el medido, el auto empieza acá, va, vuelve, va y vuelve. Y paro acá. Piensen que esto es todo movimiento lineal del auto. El cambio neto producido por el auto en su movimiento tiene que ver con esto. Este es el cambio neto. Veo dónde partí, veo dónde terminé, ahí calculo el cambio neto. Ahora, diferente es cuando a mí me piden que calcule la distancia recorrida. Y la distancia recorrida del auto, lo que tuvo que recorrer, no fue lo mismo. Porque fue, volvió, fue de nuevo y volvió. Calcular eso tiene que ver con que cuando yo avanzo en la dirección positiva sobre el eje X, que habitualmente nos posicionamos sobre el eje X, cuando avanzo en la dirección positiva del eje X es porque la velocidad es positiva. Cuando retrocedo, lo interpreto cuando la velocidad es negativa. El auto sigue andando, sigue gastando nafta, sigue recorriendo, pero sin embargo en el movimiento lineal yo retrocedí. Entonces, calcular la distancia recorrida ya no es solamente calcular la integral de la función velocidad, sino es calcular la integral, pero de el valor absoluto de la velocidad, que es esto. Yo quiero sumar distancias. Y aunque la velocidad sea negativa, que yo interpreto que el movimiento es hacia atrás, no importa, es una distancia recorrida igual. Bueno, calcular la integral de su valor absoluto. Entonces acá vamos a diferenciar dos situaciones. Una cosa es calcular desplazamiento, que el desplazamiento tiene que ver con esta cuenta, la integral sobre el intervalo de trabajo de la función velocidad a secas, mientras que cuando yo quiero calcular distancia recorrida,
hago la integral en el mismo intervalo de trabajo, pero de la función valor absoluto de la velocidad. Cuando yo eso lo quiero interpretar sobre un gráfico, fíjense lo que sucede. Cuando yo hago la gráfica de la función velocidad, la encuentro acá, ¿no? Este dibujito de acá, función velocidad positiva, donde la función velocidad es negativa es porque el auto retrocede y después función velocidad positiva vuelve hacia adelante. En esta primera cuenta de la integral a secas de la función velocidad, yo ya sé eso interpretarlo en términos de áreas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sumando el área de la región que queda por arriba del eje X, o sea, estoy sumando las áreas de la región A1 y A2, y le estoy restando el área de la región que ha quedado por debajo, que es esta cuenta. En cambio, cuando quiero calcular la distancia recorrida y la función que participa es valor absoluto de la función velocidad, esa función, al momento de tener que graficarla, supongamos que quiero graficar esta, ¿yo qué hago? Mantengo esta parte donde la función era positiva, esta también, ¿y qué pasa con esta partecita de acá, en el valor absoluto, si quiero hacer la gráfica? Lo hace positiva. Y como, pero sí, sí, eso es cierto que la hago positiva, pero en el gráfico, ¿cómo lo hago el gráfico de la función valor absoluto? Yo te decía, donde la función b haya sido positiva, comparten el mismo gráfico. Hasta acá y hasta acá. Y en esta parte, ¿qué se hacía? Se refleja con respecto al eje X. Sí, señor, eso, ¿no? Entonces hacía como un dibujito. Bueno, no me salió mucho largo, pero se refleja eso. O sea, como región, la región A2, acá tengo una fotocopia de la región A2. Pero que ahora cuando veo en el cálculo de la integral de la función valor absoluto, lo que sí hago ahora es sumar áreas. Todas áreas. Sumo todas áreas. No tengo que restarle ningún área. ¿Eh? Eso es una interpretación, digamos, a posterior que se puede hacer porque lo vinculamos con las cosas que veníamos haciendo. Pero lo que yo tengo que recordar es estas dos formulitas. Cómo se calcula el desplazamiento y cómo se calcula la distancia recorrida por el automóvil o por lo que sea el objeto que se esté moviendo. Entonces vamos a un ejemplo en concreto, que ahí lo vamos a entender un poquito más. En el ejemplo, nosotros tenemos una partícula, está moviéndose a lo largo de una línea, o sea, se está moviendo recto, y sabemos que la velocidad tiene esta expresión, t cubo menos 10t cuadrado más 29t menos 20 pies por segundo eh, en el tiempo. Esa es la velocidad. Primera pregunta, ¿cuál es el desplazamiento de la partícula? Segunda pregunta, ¿cuál es la distancia recorrida por la partícula? Por supuesto, en el mismo intervalo de tiempo los dos, de 1 a 5. El primero es al que lo puedo hacer ya más directo. Para calcular el desplazamiento, la fórmula me decía que calculara la integral sobre el intervalo de tiempo medido de la función velocidad. Escribo la integral desde 1 a 5, la función velocidad la tengo acá, es una función, de nuevo, polinómica. Y buscar una primitiva de una función polinómica no es un problema para mí. Voy buscando, usando la linealidad, primitiva de cada uno de los términos que conforman el polinomio y ya lo tengo, ¿no? Una primitiva de t cubo, t4 sobre 4, una primitiva de menos 10t cuadrado menos 10 t cubo sobre 3, una primitiva de 29t, 29 por t cuadrado sobre 2, y una primitiva de menos 20, menos 20t. Una vez que dejo expresada la primitiva que uso, dejo expresado que el intervalo sobre el cual la voy a calcular es el 1, 5. ¿Y esta cuenta de dónde, esta cuenta que está acá, de dónde sale? Bueno, de a toda esta función evaluarla con t igual a 5 y restarle toda esa función propuesta evaluada en 1. Cuenta final, 32 tercios, ¿no? Entonces, el cambio neto que se produce es de 32 tercios pies, que como es positivo, evidentemente quedó hacia la derecha el auto desde donde comenzó.
positivo. Bueno, ahora, para calcular la distancia total recorrida, esto es otra historia. Para calcular la distancia total recorrida, recién me dijeron que yo tenía que calcular la integral en el intervalo de trabajo, pero de la función valor absoluto de la velocidad. Entonces, cuando yo quiero calcular el valor absoluto de una función, la verdad es que me interesa saber dónde la función es positiva y dónde la función es negativa. Porque donde sea positiva, la ley es la misma. Donde no, la ley es la opuesta, ¿no? Bueno, y eso, ¿cómo lo hago con este ejercicio en concreto? Yo les voy a proponer, esperen que saco todo esto, un cachitín, trabajar un poquito con esta herramienta en la que voy a poner la función. La función es x al cubo menos 10t cuadrado, cuadrado. Ah, puse t y es x, tengo que poner todo x. X más 29t, o sea, x y después menos 20. Perfecto. Ahí la tengo, a la función. ¿Dónde me interesa solo calcularla en el intervalo 1, 5? Entonces, una vez que cargué la función, yo puedo hacer esto. Decir, si pongo acá condición, estoy entre 1 con x y 5, puse al revés, 1 menor o igual que x, menor o igual que 5, que, coma, considera la función f. Entonces me la dibuja en el intervalo que me interesa y esta la desoculto. Me doy cuenta que la función ahí no es siempre positiva. Y la verdad es que acá en el dibujo aparece claro quién es el intervalo sobre el cual la función es positiva y cuál es el intervalo donde la función es negativa, la función velocidad. Pero no siempre eso lo puedo utilizar, digamos. Está buenísimo esta visualización porque siempre que la puedo usar como herramienta la uso. Pero si yo quiero saber, si yo quiero saber dónde esta función es positiva y negativa sin tener GeoGebra, ¿cuál va a ser para mí un recurso? ¿Cómo hago para hacer eso? La función es este polinomio de grado 3 en ese intervalo de trabajo. ¿Cómo haría yo para saber dónde es positivo y dónde es negativo? No tiene que ver con derivada positiva. No, esa función, dónde es positiva, dónde es negativa. ¿Qué debería hacer? Buscar las raíces. Sí, señor. La función que tengo acá es una función cúbica, no es una cuadrática que hago resolvente y la cosa se resuelve. Entonces yo, en principio, usaría, porque estoy usando el GeoGebra, la posibilidad de que me la factorice. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Fac. Y apenas pongo fac, ya empieza a aparecerme situaciones que puedo elegir. Y acá dice factores, bla, bla, bla. Hay uno que dice factoriza polinomio. Este. ¿Quién es el polinomio para mí? El polinomio no es la g, porque la g es una función acotada. El polinomio va a ser la f que yo cargué antes. Me la dibuja, me la factoriza. X menos 5, x menos 4, x menos 1. Ajá. ¿Cómo hago yo cuando no tengo a GeoGebra para que me dé la factorización? Quedaron lindas las raíces, ¿eh? Pero ¿cómo hacía yo para factorizar en la hoja? No tengo la aplicación. ¿Cómo se hacía esto? ¿Mm? Imagínense, parcial.
tienen esta función y la tengo que factorizar. ¿Cómo hago para ir encontrando las raíces? Porque el tema es encontrar una sola. Una vez que encuentro una, después de lo que queda, que es un polinomio de grado 2, aplico la resolvente. ¿Cómo hago para buscar una posible raíz del polinomio? Con Ruffini, ¿puede ser? Claro, está bien, pero para eso vos tenés que tener un número propuesto. Ruffini lo que te hace es todo ese dibujito fácil para hacer la división. Pero para eso tengo que tener una propuesta de raíz. ¿No había un método para buscar posibles raíces racionales cuando el polinomio tenía coeficientes enteros? ¿No era dividiendo el término independiente y el coeficiente principal? Sí, pero no en los términos independientes y el principal. ¿Qué cosa dividías? Los divisores. Uno tomaba, en este caso, el término independiente, los divisores del término independiente. Entonces tomaba, bueno, más menos 1, más menos 2, más menos 4, más menos 5, más menos 10 y el propio más menos 20. Eran los divisores del término independiente. Después tomaba los divisores del coeficiente que acompañaba al término de mayor grado. En este caso, el coeficiente principal es 1, los divisores más menos 1. Y después sí, lo que hacía era plantear, que era toda la parte donde aparecían las posibles raíces racionales, dividir a cada uno de los de esta lista con cada uno de los de la lista de al lado. Entonces acá en principio tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 posibles raíces racionales. Entonces probaba con Ruffini. Pero digo, cuando Ruffini yo tengo que saber qué poner acá. Bueno, alguno de los que están en la lista. Uno de los que está en la lista le voy a pegar, hago Ruffini y con el que queda, que es un polinomio de grado 2, aplico la resolvente. Y ahí sí encuentro las raíces. Esa sería la técnica en la búsqueda de la factorización. Bueno, tengo la factorización. Fantástico. Polinomio de grado 3. Ahora digo, ¿cómo hago para identificar que realmente en el intervalo de trabajo, que es el 1, 5, entre el 1 y el 4, la función en la cual estoy trabajando es positiva y entre 4 y 5 es negativa? Una opción sería gráfica, muy interesante, que es esta. Yo sé que la función con la que estoy trabajando en definitiva se escribe de esta manera, factorizada, x menos 5, x menos 4, x menos 1. Es decir, que las raíces son el 5, el 4 y el 1. Entonces, como es un producto de factores, para que el producto de factores sea positivo, voy a buscar la relación de los signos, ¿no? Entonces, yo hago esto habitualmente. Hago dibujo de tres ejes, de manera paralela, uno debajo del otro. El 0 lo pongo uno debajo del otro en cada eje. Y acá, en cada una de las rectas, voy a individualizar el signo que tiene cada uno de estos factores involucrados. Entonces, por ejemplo, acá voy a representar el factor x más 5. Acá voy a representar el signo que va a tener el factor x menos 4 y acá x menos 1. El factor x menos 5, ¿cuándo es positivo? El factor x menos 5, ¿cuándo es positivo? O cero, ¿no? Mayor o igual a cero. Cuando x es como. Mayor o igual a 5. Sí, señor. Entonces yo voy a posicionar el 5 por acá y voy a decir, bueno, para todos los más grandes que 5, la función es positiva, 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 acá, mientras que para los menores que 5, negativa, 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 negativa. En el factor de abajo voy a hacer lo mismo. Acá, esto es x menos 4, ¿no? Voy a posicionar al 4, lo voy a poner por acá, y voy a decir, bueno, este factor x menos 4, ¿cuándo es positivo? Y para todos los x que sean
mayores o iguales que 4, positivo, 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 y va a ser negativo ese factor para los menores. Negativo, 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 negativo. Y ahora hago lo mismo con el último que me queda, con el x menos 1. Bueno, el 1 andará por acá, mantengo más o menos la estructura de la presentación de la misma escala en los tres dibujitos de los ejes, y otra vez, x menos 1, ¿cuándo va a ser positivo? Y cuando x sea mayor o igual que 1, y va a ser negativo para los menores. Chingui, 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 chingui. Y entonces una vez que tengo eso bien individualizado, hago un dibujo de nuevo de una recta donde voy a posicionar en el mismo lugar, bueno, no sé si quedó igual, por acá el 0, por acá andará el 1, por acá andará el 4 y por acá andará el 5. El intervalo que a mí me interesa investigar es el intervalo que va del 1 al 5, el resto no me interesa. Y entonces para investigar qué signo tengo acá, ¿yo qué hago? Lanzo líneas verticales en x igual a 1, en x igual a 4 y en x igual a 5. Y me fijo en cada una de las franjas el signo que va a tener el producto de los tres factores entre sí. Entonces fíjense, si estoy en el tramo que voy de 1 a 4, el factor x menos 1 es positivo, x menos 4 es negativo, x menos 5 es negativo. Entonces empiezo. Negativo por negativo, positivo. Positivo por positivo, positivo. O sea que acá, positivo. Y en el tramo que voy de 4 a 5, ¿qué pasa con eso? Y tengo, este factor va a ser positivo, por este que es positivo, pero cuando lo multiplico por este factor es negativo. Negativo, 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 negativo. O sea que no tengo la necesidad de tener la gráfica de la función, lo que necesito conocer es una factorización de esa función polinómica y luego de manera separada evaluar los signos que tenga cada uno de esos factores, para que luego en esta situación de poner a la vista cómo es el signo de cada uno de los factores, poder hacer una conclusión final en el intervalo que me interesa. Por lo tanto, yo ya entiendo entonces con esto que la función velocidad en valor absoluto en el tramo que me interesa, que es el intervalo 1,5, 1,5, ¿a quién va a ser igual? Y va a ser igual a la misma función velocidad, porque es positiva, en el tramo que va de 1 a 4, mientras que el valor absoluto de la función velocidad me tiene que dar el opuesto de la función velocidad cuando esté ahora en el tramo que va de 4 a 5. Porque en el 4 a 5 la función es negativa. Bueno, todas las herramientas que tienen que encajar lo que veo gráfico, porque me lo aporta la aplicación, con lo que después tengo que hacer yo en cuentas. Todo lo que hice yo acá en las cuentas es sin usar la calculadora de nada, ¿no? Que es lo que tendré que hacer yo en mi carpeta. Sí, entiendo que cuando estudio me apoyo de las dos cosas. Bien, una vez que tengo eso, yo tenía que calcular la distancia total recorrida. Y entonces dijimos que iba a ser la integral desde 1 a 5 de la función velocidad en valor absoluto. Como yo ya sé ahora cómo se comporta el signo de la función velocidad, ¿qué voy a decir? Y bueno, esto lo voy a calcular así. La integral desde 1 hasta 4 de la función b de t más la integral desde 4 a 5 de esta función de menos b de t. Este menos que está acá, lo puedo dejar acá o lo puedo dejar acá afuera. Entonces, si lo dejo afuera, esto lo puedo escribir así. La integral desde 1 hasta 4 de b de t diferencial de t menos la integral desde 4 hasta 5 de b de t diferencial de t. Por supuesto que como la función integrando es la misma ahora en esta versión, buscar una primitiva de la función integrando, que la función sigue siendo la misma, x cubo menos 10x cuadrado más 29x menos 20,
Ya lo hice en el apartado anterior, la tengo a la primitiva. Y entonces fíjense de cómo cada expresión me conviene para algo diferente. Para buscar una primitiva de la función integrando, donde la función es esta, uso esa expresión, así como está el polinomio. Sin embargo, para poder buscar dónde esa función polinómica es positiva y dónde es negativa, esa expresión no me sirvió. Tuve que usar esta que es la factorizada. Obviamente, para buscar una primitiva de la función polinómica, no voy a usar la versión factorizada porque voy a decir cualquier cosa. Esta es la versión que necesito para buscar una primitiva. Bueno, hecha todas esas aclaraciones, acá está la cuenta. ¿Mm? Que es la que yo les escribía recién, acá. La primitiva es la misma, fíjense que es la misma, esto es lo mismo que esto, pero obviamente acá hay una resta. Y en esa resta, donde tengo que hacer las cosas de manera cuidadosa, es muy fácil confundirse en estos ejercicios, acá tengo la respuesta. Obviamente ya aumentó 71 sextos al número que tenía antes, obviamente que era más pequeño. O sea que en el tramo que va desde t igual a 1 a t igual a 4, la distancia fue recorrida hacia el sentido positivo del eje X y desde 4 hasta 5 empezó a retroceder. Velocidad negativa. Pero bueno, esta es la distancia total recorrida. ¿Mm? Bueno, esos son algunos de los ejemplos con los que se pueden encontrar y estas son otras situaciones que es muy probable que no aparezcan mucho en los ejercicios de la práctica, pero ¿por qué no comentarla? Eh, si la función C de texto más que nada en el mundo de la química, que no va a ser tanto el nuestro, si C de T es la concentración del producto de una reacción química en el instante T, la rapidez con la que reacciona esa concentración es la derivada. Entonces el cambio neto en la concentración no es más que la integral sobre el intervalo medido de la función derivada. Y por otro lado, otra situación, si la masa de una varilla medida desde el extremo izquierdo hasta un punto X es m de X, o sea, la masa de esa varilla, la densidad lineal no es más que haber hecho la derivada de la masa. Entonces, bueno, la masa, el cambio concreto en la masa de la varilla no es más que la integral de su velocidad, velocidad que la llamamos densidad. Pero bueno, esto es como una situación final que las comento por si llegara a aparecer en algunos de los ejercicios que están propuestos. ¿Estamos? Aplicación, todo esto concreto del teorema fundamental del cálculo y más específicamente de la parte 2. Bien, yo les decía al principio de la clase, esto ya sería más bien de práctica, no tanto de teoría, que existen o que nosotros en realidad vamos a trabajar dos métodos de integración. Yo voy a comenzar con el método de integración por sustitución. ¿Qué son los métodos de integración? Bueno, los métodos de integración no son más que formas de buscar primitivas de una función que ya no es tan directa, ¿no? Digo, no es tan rápido buscar primitivas como, por ejemplo, para un polinomio. No siempre voy a tener polinomios. Voy a tener funciones más complicadas. No siempre voy a tener que integrar un seno de X, un coseno de X. A veces hay cuestiones combinadas. ¿Y cómo lo resuelvo? Bueno, no tengo la receta para todo, no vamos a dar la receta para todo. Existen eh, tablas de integrales, libros de tablas de integrales, dependiendo qué aspecto tiene la función integrando, esta va a ser la primitiva y eso además tiene una demostración. Bueno, nosotros nos vamos a concentrar en un mundo bastante reducido, donde esta primera técnica es la de sustitución. Pero bueno, lo importante es que
la presentación digo, bueno, acá estas funciones yo les puedo calcular la integral definida, pero, perdón, indefinida, pero no siempre es sencillo. Esta técnica que es la de sustitución está basada en regla de la cadena como regla de derivación. Ahí hay una vinculación, ¿no? Vamos a vincularla con la regla de la cadena. Y la idea es siempre esta. A mí me van a dar por ejemplo, en principio, una integral indefinida que calcular, una familia de funciones primitivas de una función. La técnica lo que me dice es pasar a resolver esta integral indefinida porque va a ser más fácil de resolver que la anterior. No es que me dé el resultado cerrado. Me pasa a resolver un problema que se supone es más simple que el original. Después yo tendré que ver cómo resuelvo esa integral que se supone es más fácil, ¿no? Bueno, ¿cómo es esto? El teorema dice lo siguiente. Si u es la forma en la que llamamos a g de x una función derivable, ¿no? Diferenciable. Y el rango de esa función, o sea, el conjunto imagen de la función g, es tal que la f es una función continua sobre ese intervalo y f mayúscula es una antiderivada de la f chiquitita en i, entonces voy a poder concluir esto. De nuevo, la función g es una función diferenciable, o sea, la derivada existe. Y a la vez la función g tiene una imagen en la cual la función f es continua en esa imagen. Entonces yo puedo hacer esta composición. F evaluada en g de x, porque la f ¿dónde se va a evaluar? En todas las imágenes de la g. Entonces si la f es continua en los valores de las imágenes de la g, esta integral definida se va a poder resolver a partir de la integral indefinida se va a poder resolver a partir de la integral indefinida de f de u diferencial de u. La verdad es que esto que veo acá parece chino básico, está bien, entendible, pero mínimamente lo que observo es, yo no sé qué tengo acá, no sé de lo que me están hablando, pero lo que sí veo es que cuando yo veo esto, parece más difícil que calcular esto. En cuanto a cantidad de términos, aparece una derivada. Esto digo, mira, parece un bloquecito más sencillo. Bueno, lo será en la medida en las que las funciones que participan me lo permitan. No vamos a ver qué sucede después cuando los ejemplos concretos. En principio esta parte sí puede resultar un poco como áspera, pero cuando veamos los ejercicios vamos a reducir eso. Vamos a hacerlo más suave. Situación. La F mayúscula, yo tengo el dato, al menos en esta parte de lo que es la conclusión, a la F mayúscula no la estoy viendo. No, porque tiene su participación en la demostración. La F mayúscula conozco que es una antiderivada de la F chiquitita. Entonces yo ya sé que la derivada de la F mayúscula coincide con la F chiquitita para todo X en ese intervalo I del que se habla. Eso es lo que yo conozco. Entonces dice, conociendo eso, ¿qué pasa cuando yo derivo esta composición? F mayúscula evaluada en G de X. Y si hago regla de la cadena, es la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Y esta derivada lo vinculo con esto. O sea que esto es f en g de x por g' de x. Ajá, qué bien. Entonces digo, hace un rato yo decía, si yo tengo la integral indefinida, voy a poner otro nombre para no confundirlo con esto, de h de x diferencial de x. Esto es la integral indefinida de esta función integrando, de la que acabo de poner acá. ¿Quién sería una primitiva de h'? Una función que al derivarla me da h'. Es fácil.
Primitiva de H, La de H' propia. en realidad. A ver, pará. Una primitiva de esta, de H', ¿quién sería? H. H. Ahí estamos, Claro. Pedro. Eso. H de X más C. Bueno, esta idea es la que vamos a abordar acá. Yo sé que, entonces, la H' que yo puse acá es todo esto. Es decir, la integral indefinida de la f de g de x ahí, prima, diferencial de x, es esa función más c. Bueno, esto que estoy poniendo acá es lo que está puesto acá, pero de manera desarrollada a la derivada. Ahora, resultado cerrado. La verdad, no sé quién es la f mayúscula, no sé quién es la f chiquitita, no sé quién es la g, pero eso es correcto. La integral indefinida de esta expresión coincide con f mayúscula evaluada en g más c. Entonces digo, bueno, pero la f mayúscula prima dijimos que era esto, así que lo pongo acá. Que acabo de decir en el paso anterior que es todo esto. Pero si yo llamo, como decía al principio del teorema, a g de x u, digo u es igual a g de x, en vez de poner f mayúscula en g de x, puedo poner f mayúscula en u. Y ahora es como un volver para atrás en esto que yo había escrito por acá. F mayúscula en U más C se puede pensar como el conjunto de las funciones primitivas que la puedo expresar así. La integral indefinida de la derivada de la F mayúscula. Y de nuevo, la F mayúscula prima coincide con la F chiquitita, entonces acá adentro puedo poner esto. Conclusión, resultado final. La integral indefinida de una función integrando que se disfrace como la derivada de una composición, se puede escribir como la integral indefinida de esta función que en principio, cuando la comparo con la escritura anterior, es más simple, es más compacta. Daría toda la sensación de que cuando yo quiero calcular esta integral indefinida, me conviene calcular esta porque visualmente parece ser más sencilla. No me dice cuál es el resultado final, me dice pasate a calcular esa que va a ser más fácil. Bueno, vamos a ver esto tan general y tan áspero desde la escritura, cómo lo bajamos a la realidad de la práctica. En la realidad de la práctica, la idea es la siguiente. Este método va a funcionar, no siempre en todos los casos, o sea, hay situaciones de funciones a las cuales hay que calcularles la integral indefinida que sí van a ser candidatas a ser resueltas a partir de este método y hay otras que no. Entonces, ¿cuándo sí va a ser candidata a una expresión de una función integrando para que yo la resuelva a esa integral indefinida por sustitución? Cuando pueda hacer una buena sustitución de la expresión U. O sea, como dice acá, el éxito del método depende de la habilidad de determinar la parte del integrando que se ha de sustituir por U. Vamos a los ejercicios, porque si no. Miren, acá tengo una integral que resolver donde, así como está, la función participante es un producto de polinomios. Producto de polinomios. Acá tengo una expresión que está relacionada con una potencia cuarta de un polinomio que ya es de grado 3 por este polinomio de grado 2. La linealidad que veníamos aplicando para búsqueda de primitivas es cuando yo tengo
suma, resta de expresiones. Ahí hay un producto. No puedo inventar ninguna propiedad. ¿Podría no usar ninguna técnica rara y buscar una primitiva de esto de una manera más tradicional, con lo poco que sé? Puedo. Digamos, acá yo podría encontrar la expresión de este binomio a la cuarta, encontrarla, después distribuir con este otro binomio que tengo acá y buscar quién es ese gran polinomio en cuestión y buscar una primitiva. Y estaría bien, pero estaría media hora haciendo el ejercicio. Entonces, digo, debe haber alguna forma más sencilla y en este caso la hay. Dice el método. Si yo lo resuelvo por sustitución, es porque hay acá un alguien candidato a ser sustituido por U, de tal manera que la derivada de esa G también aparezca en la expresión integrando. Fíjense que acá, vuelvo para atrás un cachito, cuando yo tengo esto, si yo acá reemplazo la U por G de X, de acá a esto ahora lo voy a llamar U, que es lo que aparece en este término de al lado. ¿Y este diferencial de U de dónde sale? Y miren, ¿qué significa hacer el diferencial de una función? Eso lo aprendieron en cálculo 1. ¿Cómo se definía el diferencial de una función? El diferencial de una función. Cálculo 1. ¿Cómo se calculaba esto? Esto aparecía sobre todo en la parte de aproximación lineal, al final de cálculo 1. F' de x diferencial de x. Ese es el diferencial de la función. Entonces acá, si u para mí es g de x, una función, el diferencial de u, ¿quién va a ser? Y g' de x, diferencial de x. Por eso todo esto es lo que ahora es reemplazado por diferencial de u. El éxito de que este recurso me sirva es que lo que yo vaya a reemplazar por u sea tal que su diferencial también aparezca en la expresión de la función integrando. Si no, todo esto no me sirve. Entonces vamos al ejercicio otra vez. Yo lo que veo es, si yo propongo llamar u a x al cubo más x, diría a todo esto yo lo voy a llamar u ahora. Pero esta sustitución, esta habilidad, sería buena si cuando calculo el diferencial de u también aparece en la expresión de la función integrando. ¿Cómo quedaría el diferencial de u acá? Recién lo decíamos, la derivada de la función por el diferencial de x. ¿Cómo quedaría? 3x al cuadrado más 1. 3x al cuadrado más 1 y como es un diferencial, siempre tengo que acompañarlo con el diferencial de x. Y digo, mira vos, 3x cuadrado más 1 diferencial x es lo que aparece acá, que es lo que entonces yo lo voy a sustituir por diferencial de u. La verdad es que este método acá sí funciona porque pasaría a resolver esta integral, la integral de u a la cuarta diferencial de u. Y cuando miro digo, a ver, ¿me está sirviendo esto? Y yo diría que sí. Esta integral, que es la original, me están diciendo que si aplico el método de integración por sustitución, se resuelve buscando esta integral. Y esta integral es inmediata. Esta integral la conozco fácil.
¿Quién es una integral, o bueno, quién es la integral de u a la cuarta diferencial de u? ¿Cómo lo resuelvo esto? U a la cuarta diferencial de u. ¿Quién es una primitiva de u a la cuarta? U a la quinta sobre 5. Sí, señor. U a la 5 sobre 5 más c. ¿Qué pasa ahora? ¿Quién es u para mí? Porque en realidad en el ejercicio original la u no apareció. La u la hice aparecer yo para buscar una integral que sea más fácil de resolver que la original. Entonces, no puedo dejar expresado todo esto en u, tengo que volver a la variable original. Y digo, bueno, ¿y quién era u? Lo tengo acá arriba. U es x al cubo más x, el cual está elevado a la 5 dividido 5 más c. Y ahí lo resolví. Hago la técnica de sustitución en el medio, aparece una cuenta final ligada con la expresión de u, pero tengo que volver a la variable original. Esto lo que tiene es la ventaja de saber que hay una forma de corroborar si mi conclusión es correcta o no. Si yo les digo a ustedes que la integral de esta función x cubo más x a la cuarta por 3x cuadrado más 1 diferencial x es lo que escribo acá, x cubo más x a la quinta sobre 5 más c, ¿cómo sé si esto está bien? Lo derivado. Lo derivo. Y me tiene que dar la función integrando. Bueno, si lo hacemos, da. Vamos a ver otro ejercicio. El que sigue. Voy a borrarlo así no me molesta. Vengo acá. A ver, digo, me doy cuenta rápido. Una función que al derivarla me dé esta función integrando x al cuadrado por seno de x cubo. No, no sé. A ver, me tengo que estar imaginando, proponiendo en la cabeza una función que al derivarla me dé eso. Y no sé si es fácil. No tengo así rápido en la cabeza presente una función que al derivarla me dé x cuadrado por el seno de x cubo. Entonces digo, bueno, no me voy a matar buscando en mi cabeza alguna función propuesta, digo, voy a buscar una técnica de integración. ¿Cuál es la técnica de integración que vamos a usar? Sustitución. ¿Y por qué? Porque se supone que estoy viendo que hay algo a lo que yo puedo llamar u, porque después cuando busco su diferencial, y el diferencial aparece. El diferencial que es la derivada de eso que yo propongo, ¿no? A ver, ¿quién les parece que acá puede ser una propuesta de llamar u? Y que sea una buena propuesta porque su diferencial también aparezca. ¿A quién puedo llamar u? ¿X cubo? Si yo llamo u a x cubo, ojo, esta parte es propongo. Puede ser que lo que yo esté proponiendo sea malísimo. No importa, vuelvo a empezar en la propuesta. Entonces, u es igual a x cubo. Si u es igual a x cubo, ¿cómo me quedaría el diferencial de u? ¿Cómo quedaría? 3x cuadrado. Sí, pero no te olvides, Pedro, de continuar, ¿no? 3x al cuadrado, ¿y qué falta? De x. Sí, señor. Diferencial de x. Y digo, bueno, a ver, si llamo u a x cubo, a esto lo llamaría u. Casi. 3x cuadrado diferencial x es lo que debería aparecer para que yo a ese combo lo llame diferencial de u. No aparece. No aparece. Pero no todo está perdido. Yo puedo, en la función integrando, hacer aparecer un 3 sin que altere lo que estoy escribiendo. ¿Cómo se hace eso?
Yo quiero que aparezca un 3. Multiplico y divido por 3. Exactamente. Entonces yo puedo escribir esto. Multiplico por 3 adentro de la integral, divido por 3 afuera de la integral. Eso se puede hacer. Son constantes. Ahora sí, gracias a eso, 3x cuadrado diferencial x, todo eso es lo que yo voy a reemplazar por diferencial de u. Entonces, ¿cómo queda esta integral? Es un tercio que va a quedar por la integral de seno de u y todo esto diferencial de u. Cuando veo esta presentación, digo, y la verdad, ahora sé buscar una primitiva de la función seno, solita. ¿Quién es una función que al derivarla me dé seno de u? Menos coseno. Menos coseno. Bien. Entonces, el un tercio que queda, multiplicado por menos coseno de u, más c. Pero de nuevo, la expresión original no tenía al u lo incorporé yo en esta propuesta, y entonces, ¿qué hago? Vuelvo a la variable original. Acá me quedaría menos un tercio por coseno de, y ahora el u, tengo que poner x al cubo más c. Y ahí se terminó. Y de nuevo, insistir con esto de que yo tengo la manera de corroborar si esto lo hice bien, derivando lo que acabo de dar como solución y me tiene que dar la función integrando. ¿Mm? Bien, alguna propuesta también podría haber sido, se me ocurre, ¿no? La presentación era esta, integral de x al cuadrado por el seno de x al cubo diferencial de x. Alguien podría haber dicho, ay, yo propongo esto, llamar u al seno de x al cubo. Bueno, es una propuesta que tengo que ver cómo me quedaría el diferencial. ¿Cómo quedaría el diferencial si yo hubiese llamado a u seno de x cubo? ¿Cómo hubiese quedado? Coseno de x cubo por eh, 3x al cuadrado de x. Sí, señor. Cuando veo lo que me quedó como diferencial, es como que yo digo, bueno, a ver, fantástico. Si esta es mi propuesta, a esto lo llamaría u. ¿Quién es el diferencial de u? Y veo y aparece coseno de x cubo 3x cuadrado. Digo, la verdad, no tiene nada que ver con lo que me queda. Y no es que en todo caso el problema está en que lo que no aparece es una constante. Es toda una expresión que no tiene nada que ver. Entonces, yo puedo proponer esto. Cuando lo propongo, digo, esto no me sirvió de nada. Borro y vuelvo a empezar. Uno tira propuestas. Después algunas sirven, otras no. A eso voy. Uno se tiene que animar a hacer esa propuesta de posibilidad de llamar U a algo. Bien, situación con el ejercicio 3. La integral es de 5x sobre la raíz cúbica de x cuadrado más 1. ¿Quién puede ser una propuesta? ¿A quién podría llamar U que me convenga? Lo que yo proponga A como x U, cuadrado más, decime, José. x cuadrado más 1. Sí. La idea es esa, que yo proponga algo que la derivada aparezca en la integral o si no aparece exacta, en donde el problema está en multiplicar por alguna constante. Bueno, si yo llamo u a x cuadrado más 1, ¿cómo queda el diferencial de u?
Los de X de X, 2x de X. diferencial X. Exacto. Entonces yo eso lo propongo, siempre lo dejo visible, que es lo que propongo, y ahora digo, a ver, evidentemente a esto yo lo voy a llamar U, y no aparece 2x diferencial X. ¿Cuál va a ser la estrategia? Multiplicar y dividir ¿Y por quién? Por por 5 medios. ¿Por qué multiplico y divido? Por 5 medios. No, 3. no. Por un medio. Bueno, ponele, me lo disfrazaste, pero está bien. La idea es que la X acá esté acompañada por el 2, no por el 5. Yo quiero que aparezca el 2. Entonces, lo hago aparecer y entonces divido por 2. Multiplicar y dividir por un medio, bueno, es lo mismo que el multiplicar y dividir por 2. Multiplicar y dividir por 5 medios tampoco es que está tan mal porque estoy disfrazando el uno igual, pero ese 5 que agrego es al PP. La idea es multiplicar y dividir por lo justo y necesario. Yo necesito que la X esté multiplicada por 2. Bueno, multiplico por 2, divido por 2. Y entonces esto lo acomodo también, ¿no? Porque yo ahora a esto, X por 2 diferencial de X, lo voy a llamar diferencial de U, y todo lo que sea constante puede quedar por fuera de la integral multiplicando. Entonces, ¿cómo queda? 5 medios afuera por la integral de diferencial de U sobre raíz cúbica de U. A eso llego. ¿Cómo me conviene a la función integrando escribirla para buscar una primitiva? En vez de raíz cúbica elevado a un tercio, ¿no? Bueno, en vez de raíz cúbica, U a la un tercio. Bien, pero todavía me parece que le falta una vuelta de tuerca más en la presentación. U a la menos un tercio. Sí, Claro, la menos un tercio. eso. Sí. Porque cuando la veo escrito así, ahora digo, esto es 5 medios por, ¿quién sería una primitiva de U a la menos un tercio? Cómo se calculaba eso? ¿Cuál era esa estructura que seguíamos? U a la, ¿qué poníamos? La formulita. Menos un tercio, ¿y qué ponía acá? Más uno. Más uno, dividido, ¿qué cosa? No era lo mismo. Lo mismo. Menos un tercio más uno. Más C. Lo que viene ahora es acomodar esto. ¿Qué menos un tercio más uno? Menos un tercio más uno, ¿cuánto es? 2 tercios. Sí, señor, 2 tercios. Y dividir por 2 tercios es lo mismo que multiplicar por 3 medios. Entonces, más C. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Reemplazar el U. Tengo que reemplazar el U y bueno, y para que no quede en este producto de constantes dando vueltas, multiplico. O sea, esto es 15 cuartos por U, donde U digo era X al cuadrado más uno a la 2 tercios más C. ¿Mm? En GeoGebra
existe también la posibilidad de hacer eso. Por ejemplo, ¿cuál era la función? Em, no, esta, la que tenía acá. Supongamos que, o esta, la 2. X, ¿dónde está acá? X al cuadrado por el seno de X al cubo. Bueno, la función, no importa la gráfica, qué linda que es. Divina. Desastre. Bueno, miren que veía. Miren si les pedíamos esto para graficar en el parcial 1. Divina. Bueno, esta función, si uno pone integral, integral, función, y pone la función, que en este caso es la P, ahí me da, lo que me da GeoGebra es una función y acá me pone como una constante después que la llama C1. O sea, obviamente no es que está mal lo que me dice porque no me da la familia de funciones primitivas, pero me da una de ellas considerando que la constante que pone es la constante cero, ¿no? Así que también tienen una opción como para poder buscar primitivas o al menos para corroborar. Y de la misma manera está la posibilidad de hacer primitivas, no primitivas, integrales definidas. Si yo quiero, por ejemplo, calcular, creo que era esta función, la que teníamos que calcular la integral entre 1 y 5, que era la que teníamos por dónde. ¿Eso dónde estaba? Ah, en el anterior. Esta, la integral de 1 a 5 de esa función velocidad que nos daba 32 tercios. Puedo también poner acá integral y acá. Esta es otra. Integral empiezo a poner, esta sería la que dice función, extremo inferior del intervalo, extremo superior del intervalo. La función era la polinómica, por las dudas pongo esta. El extremo inferior era 1, el extremo superior era 5 y este es el numerito, 10,67. ¿Qué es esto? 32 tercios, ¿no? 32 dividido, ¿dónde está acá? 3. Hago la cuenta por separado para ver que es el mismo numerito. ¿Mm? Y hace el dibujito y todo. También tienen una manera de corroborar em, las cuentas. ¿Estamos? Bueno, en la técnica de sustitución, lo que viene, esto es, lo vamos a ver directamente para no cansarlos, el miércoles en clase, cómo se trabaja la regla de sustitución en el caso de tener una integral ahora definida. Si es definida, tengo que tener un cuidado particular de cómo trabajar la cuenta, porque ahora tengo extremos de integración. Voy a hacer básicamente lo mismo, pero con un cuidado adicional en el momento de trabajar los extremos de integración de la nueva integral que me queda por resolver. ¿Eh? En este caso, la nueva integral tiene nuevos extremos de integración, porque yo antes en el proceso que venía haciendo buscaba primitivas de una integral indefinida, sustituía una expresión por u y en algún momento volvía a la variable original. Ahora puedo no volver a la variable original. ¿Eh? Lo que sí vamos a ver esto rápido y sí lo que sea ejercicio lo hacemos el miércoles en clases. La situación es la misma. G' ahora una función continua sobre el intervalo cerrado y f una función continua sobre lo que es el conjunto imagen de esa función. Esta integral, fíjense, cuando el extremo de la función original es AB, el extremo de la nueva, a partir de la sustitución, es G en A hasta G en B. Ha cambiado el extremo de integración. La forma de demostrarlo es usar lo mismo que habíamos hecho antes, ¿no? Habíamos dicho que si yo tenía esta función, esa función era la derivada
de la composición f compuesta con g. Bueno, entonces la composición es una función primitiva. Por el teorema fundamental parte 2, sé que esa primitiva la tengo que evaluar en los extremos de integración. Y esta es la cuenta. Esto terminó. No sé lo que da, no tengo ni idea de las funciones que participan, pero esa es la cuenta que me va a resolver esa integral definida. Ahora, por otro lado, voy a hacer esta cuenta. Cuando hago esa cuenta, resulta que tengo la función integrando es la f chiquitita, los extremos de integración ahora son esos números. Otra vez, teorema fundamental del cálculo parte 2. ¿Quién es una primitiva de la f chiquitita? Y la f mayúscula, que la voy a evaluar entre esos dos números. O sea, a la f mayúscula la voy a evaluar en g en b y le voy a restar la f mayúscula evaluada en g en a. Esta es la cuenta. Pero cuando comparo, lo que tengo es que estos dos números son el mismo. Y si estos dos números son el mismo, entonces esto es igual a esto. Y se demostró. Ahora, lo que sí quiero que veamos juntos con más detalle es cómo se trabaja eso en un ejemplo en concreto. Y la idea es esa, proponer un ejemplo en el cual vamos a resolverla a partir de la técnica de integración por sustitución en una integral ahora definida. Hay un cuidado especial que hay que tener cuando resuelvo integrales definidas por sustitución. ¿Está bien? Pero bueno, lo dejamos a eso.